En este vídeo vamos a hablar acerca de los procesos de transcripción y traducción del ADN. Comenzamos por el proceso de transcripción. ¿Alguna vez has tenido que transcribir algo? Tal vez alguien dejó un mensaje en tu buzón de voz y tuviste que escribirlo en papel. O tal vez tomaste notas en clase que luego lo escribiste cuidadosamente para ayudarte a repasar. Como muestran estos ejemplos, la transcripción es un proceso en el que se reescribe información. Así, la transcripción del ADN es un proceso en el que se reescribe la información de una molécula de ADN a otra molécula de ARN complementaria. Las características de la transcripción son las siguientes. La transcripción es el primer paso de la expresión génica. El segundo paso sería la traducción que veremos a continuación. Es un proceso que se produce siempre en el interior del núcleo celular. La molécula de ADN era una molécula demasiado grande para salir por los poros nucleares. Así, siempre que el núcleo celular esté visible, el ADN estará contenido en su interior y el proceso de traducción pues se producirá siempre en el interior del núcleo celular. La molécula de ADN es una molécula muy grande, pero solo una pequeña parte contiene información, los genes. El resto del ADN es espacio intergénico cuya función no se conoce y no se va a transcribir. Solo se van a transcribir los genes. Por último, es un proceso que se lleva a cabo por unas enzimas específicas denominadas ARN polimerasas o RNA polimerasas. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN utilizando una cadena de ADN como molde. Acabamos de decir que la principal enzima que participa en la transcripción es la RNA polimerasa. Esta utiliza una molécula de ADN como molde, pero este ADN ha de ser de cadena sencilla. Entonces sintetiza una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección 5', 3', ya que va añadiendo nucleótidos en el extremo 3'. Por tanto, lo que hace es que lee la hebra complementaria a esta dirección, o sea, lee la hebra de ADN en dirección 3', 5'. A continuación lo que vamos a ver son las distintas fases de la etapa del proceso de transcripción. Comenzamos por la primera, que es la etapa de inicio. En esta etapa de iniciación, la RNA polimerasa se une a una secuencia de ADN denominada promotor, que se va a encontrar al inicio de cada gen. Cada gen tiene su propio promotor, y una vez unida la RNA polimerasa lo que va a hacer es separar las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesaria para la transcripción. A continuación, una vez se ha producido esta apertura de la cadena de ADN, tiene lugar la elongación. En esta elongación, una cadena de ADN denominada molde, la que tiene dirección 3', 5', va a actuar como plantilla para la RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa lo que va a hacer es que va a añadir nucleótidos de uno en uno y estos nucleótidos son complementarios a la cadena molde. Como la otra cadena del ADN, la complementaria a la molde, esta codificante, es complementaria a la molde, esto significa que el ARN, el transcrito de ARN que se está produciendo y la cadena codificante van a ser exactamente iguales, solo que se va a sustituir en el transcrito la timina por el uracilo. La última fase que tiene lugar en la transcripción es la fase de terminación. En esta fase de terminación hay unas secuencias denominadas terminadores que indican que se ha completado el transcrito de ARN. Y una vez se ha finalizado la transcripción, el transcrito es liberado de la ARN polimerasa, la RNA polimerasa también se libera del ADN y el ADN vuelve a enrollarse sobre sí mismo. Así entonces se obtiene como producto final de la transcripción esta molécula de ARN mensajero que saldrá por los poros nucleares y que intervendrá en el siguiente proceso, que es la traducción. En el proceso de traducción, una vez se ha obtenido ese ARN mensajero, este se decodifica para construir una proteína que va a contener una serie de aminoácidos específicos. El código genético es fundamental para este proceso. El ARN mensajero tiene las instrucciones para crear una nueva proteína. Y estas instrucciones es la combinación de nucleótidos, de los 4 nucleótidos AUGC, o sea, adenina, uracilo, guanina y citosina, que van a producir los distintos ARN mensajeros. En el ARN mensajero
Los nucleótidos se leen en grupos de 3 en 3 y a esos tripletes, a cada uno de esos tripletes se les denomina codones. A cada codón le va a corresponder un aminoácido específico y la relación entre codones y aminoácidos se denomina código genético. En esta imagen vemos el código genético, o sea, esa combinación de nucleótidos de 3 en 3 y el aminoácido al que van a dar lugar. El código genético tiene dos características.